Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. En esta noche vamos a empezar el último punto. El último punto se llama contextos y pasajes paralelos. Este es el último punto que vamos a ver y pues tiene como unas 4 o 5 hojas de información que pude resumir de todo lo que es lo que abarca en el libro de hermenéutica. Es bastante amplio este punto, pero yo quiero resumirlo y quiero darle los datos más importantes para que usted pueda seguir correctamente el libro de la Escritura cuando nosotros leemos la palabra de Dios, o cuando vamos a ser expositores de ella, o cuando vamos a dar un mensaje. Así que así como están sentaditos, quiero que oremos y pidámosle a Dios la guía porque la necesitamos. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por estar aquí, Señor, en tu casa. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora. Señor, ilumínanos, danos entendimiento, danos sabiduría, amplia, Señor, nuestra mente, nuestro conocimiento. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros sea edificado, que aprendamos algo, Señor Jesucristo, esta noche, que lo atesoremos en nuestro corazón, Señor, y no permitas que el enemigo de nuestras almas lo quite, Padre. En nombre de Jesús, te doy gracias por mis hermanos que están aquí, Señor, que se han reunido, Padre, porque tienen hambre, Señor, de tu palabra. Te ruego, Señor Jesucristo, que tú seas el que nos recompense, Dios mío santo, esta hambre que tenemos y sacie, Dios mío, nuestra alma. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien. Déjeme decirle primeramente algo antes. Hermanos, a la medida que nosotros nos vayamos acercando al fin de los tiempos, la Escritura va a ser un poco más clara todavía. La vamos a entender más todavía. Los hombres de Dios y las personas que se propongan en su corazón de entender la palabra, Dios les va a revelar, Dios les va a dar entendimiento de las Escrituras. Porque tenemos un cuerpo de doctrina muy amplio, muy grande, en el cual no se ha cumplido. Y el cual se necesita entender. Una de las cosas que el Señor Jesucristo siempre decía a los apóstoles o a las personas, ¿entendieron lo que les dije? El entendimiento, hermano, juega un papel muy importante en el pueblo de Dios. Sin entendimiento no sabemos a dónde vamos o no sabemos cómo proceder. Estaba analizando ahorita que estábamos en las alabanzas el capítulo 12 de Daniel. Ahorita vamos a ir, hermano, al tema que nos ocupa, pero quiero mostrarles algo. El Señor nos puso esto en el corazón. Ahora a la hora de la alabanza, vino a mi mente porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta de un tsunami que hubo ahora también por parte de Indonesia. En la madrugada que yo estaba viendo esa noticia, ya habían como 222 muertos y un montón de personas desaparecidas y golpeadas. Entonces no se supone de dónde vino, si fue un motivo de un terremoto o algo, no sé, o es que definitivamente el mar pues, ya está haciendo la suya. Capítulo 12, dijo. Sí, capítulo 12 de Daniel. Miren lo que dice en el verso 4 y el verso 9. Miren lo que dice la Escritura. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El otro verso dice, el verso 8 en adelante, y yo oí, mas no entendí, dijo Daniel, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Le voy a decir algo. A medida, como le estoy diciendo, que el fin se acerque, el Espíritu Santo dará más luz, más entendimiento para que nosotros comprendamos las Escrituras. No es Daniel quien puso el sello al libro y lo cerró.
Ese fue un mandamiento. Quien cerró el libro y las palabras de la profecía fue Dios. Es el Espíritu Santo. Y solamente Él sabe en qué tiempo Él va a dar nuevamente apertura a la Escritura para que su pueblo pueda comprender las Escrituras. Y si nosotros vamos, a la medida que vamos estudiando la Biblia, vamos comprendiendo muchas cosas. ¿Sabe por qué es? Porque nos acercamos al tiempo del fin. Muchos tal vez no les gusta esto, pero así está, hermanos, diseñada la Biblia de esa manera. Y el cuerpo de doctrina que se encuentra en el libro de Daniel está el conflicto de los tiempos que se acercan, los gobiernos mundiales que se van a organizar en Europa, Asia y parte del Medio Oriente. Además de eso viene la revelación, el conocimiento, hermanos, de muchas cosas que van a surgir. El pueblo de Dios, hermano, va a ser pues totalmente perseguido. Y viene un descalabro económico grandemente. Acuérdense que lo que dijo el profeta Zacarías, hermanos, en su libro, en el capítulo 4, en el capítulo 3, que él vio un efa en el cual había una mujer adentro. Y en ese efa le pusieron una tapa de plomo y dice que dos mujeres con alas de cigüeña levantaron el efa entre el cielo y la tierra y se lo llevaron a la tierra de Sinar. Y allí dice que se le iba a poner una plataforma para que cuando estuviera, dice, el tiempo ya listo, dice, se pusiera ahí el efa, dice, y empezara nuevamente el comercio mundial en tierra de Sinar. Usted sabe, hermano, que así a escondidas, se puede decir, bajo de las sombras que se esconden muchas veces las cosas. Babilonia, la antigua Babilonia, ha estado siendo renovada poco a poco, la han estado remodelando. Hace poco se escaparon unas fotografías por ahí donde las puertas por donde entraban los babilonios cuando venían de la guerra, todo eso ha sido renovado totalmente, están al puro color, hermano, como quizás en los tiempos de Nabucodonosor. O sea, se están haciendo cosas que nosotros las ignoramos, no sabemos. Para allá se llevan, hermanos, la economía mundial, porque le voy a decir, la economía se va a basar, o lo que va a hacer temblar a todas las naciones, simplemente es una cosa nada más, el petróleo. En tierra de Sinar se edifica nuevamente la plataforma del comercio, y de ese comercio van a salir tantas cosas, hermanos, de que hasta almas de hombres se van a traficar. ¿No leen ustedes los profetas? Así dice. Y eso es lo que viene para el tiempo del fin. El Espíritu Santo, como les digo, ya está dando entendimiento y está aclarando muchas cosas. Tal vez muchos versículos o capítulos que antes en la Biblia nosotros no los comprendíamos. Le voy a decir algo en esta noche. Les recomiendo que lea el libro de Zacarías. Léanlo. Yo en 2 semanas o en 3 semanas lo he leído ya como 9 veces. No sé por qué, me ha puesto el Espíritu me ha llevado a estudiar ese libro y he estado entendiendo muchas cosas que están ahí. Porque ese libro casualmente habla de los últimos tiempos, habla de la restauración de Jerusalén, del nuevo templo, habla además de eso, hermanos, de los imperios que golpearon a Jerusalén, están en tiempos escatológicos para los del Antiguo Testamento, pero después se dio el cumplimiento. Y usted va a poder ver ahí, hermanos, si el Espíritu Santo, como le digo, está abriendo el entendimiento para comprender las palabras, a usted le va a llevar, hermano, a que comprenda las Escrituras. Eso es que le recomiendo. Lea ese libro porque está muy interesante. Es uno de los libros claves, creo, para el tiempo que se avecina. El libro de Zacarías. Hay muchas figuras, hay muchas metáforas, hay muchos símiles, hay muchas cosas, pero déjeme decirle que todo lo que usted ha estado viendo esta noche puede hacer de que usted, pues el Espíritu Santo, lo lleve a comprender la Escritura. Y bien, entramos a lo que es contextos y pasajes paralelos. Quiero que me siga con mucho cuidado. Porque este punto, hermanos, es muy importante en la Biblia. ¿Sabe por qué es muy importante? Es muy importante porque casualmente en este tiempo hay expositores de la Biblia. Yo no sé si usted se ha fijado que yo nomás digo expositores, pero nunca digo nombres ni iglesias ni nada. Me reservo, ¿verdad? Eso porque ellos son también consiervos y ellos también explican y exponen la palabra y tal vez pues lo han hecho bajo el nombre de una teología que ellos han adoptado. Pero
Ellos sacan textos aislados, tal vez de una narración que se ha hecho, y de ahí forman un mensaje, o dan una enseñanza, o dan una doctrina. El problema del asunto es de que el texto fue arrancado muchas veces, tal vez, de una idea que tal vez no nació ahí, sí que no nació tal vez hasta 4 o 5 capítulos antes. Entonces, cuando nosotros tenemos la idea del escritor en la mente, tenemos la idea del escritor y conocemos todos los contextos a la cual de donde se sacó ese pasaje bíblico, nosotros podemos saber o identificar si lo que se está diciendo es correcto o no es correcto. Esto sucede, hermano, en muchas iglesias, En la iglesia de donde yo vengo también, muchas veces, ahora que entiendo todas estas cosas, me podía recordar de muchas predicaciones, enseñanzas y cosas que se dieron, digo yo, haciéndole violencia, fuerza a la escritura, para traer un mensaje, una exhortación, una palabra tal vez, ellos decían, de conocimiento, de sabiduría de la iglesia, pero totalmente fuera de lo que era la idea, hasta de lo que quizás el escritor nos quiso decir. Es lógico, hermano, que si nosotros tenemos un mensaje equivocado, pues vamos a ir en rumbo equivocado. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, esos son ciegos, guías de ciegos? Y si el ciego dice guía a los ciegos, dice, no, mira, caeremos en el mismo hoyo. Hermano, ¿no se le hace divertido usted ver un ciego guiando a otro ciego? Pues es una comparación bastante chistosa. O sea, Jesús le estaba diciendo que así estaban los líderes de Israel. Miren que en uno de los capítulos de Zacarías dice, habla de los pastores ciegos de Israel en tiempos de Cristo, cuando venía, dice, el renuevo. Entonces, cuando hablamos de los contextos y el texto, déjenme darle una definición. Aquí hemos de reiterar, hermanos, lo que hemos dicho antes, al tratar del estudio de las palabras y de sus relaciones gramaticales. El examen del contexto no sigue tal estudio. ¿Sí entendió lo que digo? ¿Está aquí o no está aquí? A ver si le pregunto lo que dije, ¿me lo dice? Dije que aquí hemos de reiterar lo que hemos dicho al tratar del estudio de las palabras y sus relaciones gramaticales. El examen del contexto no sigue tal estudio. ¿Por qué no lo sigue? Más bien lo precede. O sea, más bien está anticipado o es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Lo precede y lo acompaña en una relación mutua de influencia. Por ejemplo, si nosotros pasamos a leer el capítulo, digamos, 1 de San Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo monte sea, dice, bajado y todo lo llano para arriba. Cuando nosotros venimos del primer texto, el primer texto ilumina al otro. Y dice que tiene una otra influencia sobre ese texto. ¿Por qué? Porque es una narración la que se está haciendo. Imagínense que yo saco un texto de ahí y formo una predicación y hago una doctrina de eso. Yo no estoy haciendo violencia al texto. Y quiero enseñarles algo porque ahí hay algo muy interesante. Vayan a San Marcos, ya que lo mencioné. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Mire, dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Sabe, hermano, que eso no lo dijo Isaías? ¿Sabía usted que eso no lo dijo Isaías? Lo que lo dijo Isaías es lo que está en el verso 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero el versículo 2 no lo dijo Isaías. ¿Sabe quién lo dijo?
Lo dijo el profeta, uno de los profetas menores lo dijo. Lo dijo el profeta Malaquías. Entonces, esto quiero que ustedes lo conozcan. En las costumbres de Israel, muchas veces, por ejemplo, los escritores, aquí como Marcos, él pone como dijo el profeta Isaías, porque a Isaías lo miraban mayor que los profetas menores. Entonces ellos eran, digamos, como los padres de los demás profetas. Entonces no hay ninguna diferencia de que se puede decir, como dijo el profeta Isaías, y también usted cite otro profeta, que está en relación con lo que se está diciendo. ¿Sí me entendió? No sé si usted se había fijado eso. ¿No? Entonces, como le estoy diciendo, el texto que está arriba ilumina al contexto o a los demás textos que se van siguiendo en la narración. Por eso, como les dije aquí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Isaías no lo dijo, pero hay una relación con lo que se está diciendo del advenimiento del Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, por ser profeta mayor o por ser profeta, hermanos, destacado entre el pueblo de Israel, el profeta Marcos, el que escribió este evangelio, se lo adjudica al profeta Isaías. Usted lo puede leer, ahí está en el último capítulo del libro de Malaquías, está escrito lo que está escrito en el verso 2. Nomás le quería regalar eso para que usted vea cómo está la escritura. Yo sé que hemos pasado infinidades de veces ahí y nunca lo hemos visto. Así está escrito en Isaías. Ya alguien listo le ha dicho, enséñeme dónde está ese versículo en Isaías. Y yo he dicho, ups, ¿y dónde está? Andaba por otro lado, ¿verdad? Entonces dijimos que el contexto más bien se lo precede o lo acompaña en una relación mutua de influencia. En el contexto ilumina el significado de los términos. Va iluminando el significado de los términos y este se hace concreto en el contenido de aquel. Así, en una constante comparación, ambos son enriquecidos y preciados. Por eso le digo, cuando nosotros cojamos la Biblia ahora, sigamos toda la idea de donde estamos leyendo y miremos hasta dónde llega. ¿De dónde empezó? Muchas veces el contexto de un texto que nosotros estamos leyendo puede ser toda la totalidad del libro. O sea, hay muchas maneras de poder ver esto. Veamos el concepto etimológicamente de dónde viene la palabra contexto y texto. El concepto mismo de contexto nos muestra la conveniencia de su estudio. Etimológicamente el término se divide, viene del latín cum, C-U-M, que quiere decir, es una preposición de ablativa que denota unión, asociación y compañía. ¿Se fijan? Y la otra palabra textum. La palabra textum quiere decir tejido, por extensión o con textura, trama. Ese es el significado etimológicamente de la palabra. Aplicado a documentos, hermanos, escritos, expresa la conexión de pensamientos que existen en sus diferentes partes para hacer de todo coherente. Ya les he dicho a ustedes que antiguamente, la Biblia o muchos de los pasajes de las Escrituras se empezaron a escribir, se escribieron en tablillas de arcilla, la piedra roseta, que ustedes también la conocen, el papiro, que vino después, que duraba aproximadamente como unos 3 meses el papiro. Después los copistas tenían que nuevamente copiar lo que habían escrito, se hacían muchas copias, muchas copias. Y después vino lo que se llaman los rollos, y los rollos pues están, muchos eran de cuero de los animales, de vacas. Ustedes pueden ver en el museo en Israel que ahí está todo el rollo de Isaías. No me acuerdo sabía cuántos metros tiene de largo. Pero ese hermano que le da la vuelta así, casi todo un gran pasillo largo, todo el rollo que está escrito. Como les he dicho, la escritura se escribía de esa manera, no había puntos, ni había separaciones, ni comas. Entonces era muy difícil.
O sea, leer de corrido, usted tenía que ir leyendo poco a poco las frases, las oraciones, y tratar de interpretar o de ver qué es lo que se había escrito. La mayoría de las lenguas semíticas se escriben de derecha a izquierda, no son como las lenguas vernáculas de este tiempo, que las escribimos de izquierda a derecha. Tal vez por el sentido de las palabras es que se escriben de esa manera, o sea, de derecha a izquierda. El hebreo se escribe así, el arameo, el árabe, y tenemos otras lenguas que se escriben de esa manera. Entonces, bajo el concepto y bajo lo que se dice, hermano, de estas cosas, por eso es que nosotros no podemos muchas veces coger un texto de ahí y digamos, yo de aquí hago una predicación. Pues, claro que usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer de esa manera. Porque hay textos, digamos, hay sermones temáticos, hay sermones textuales, hay sermón textual y nativo, está el sermón sintético también, aquel sermón muy así superficial, para, como quien dice, salir del apuro, venimos a predicar aquí, salimos bien, vamos. De toda clase de sermones usted también puede hacerlo, pero cuando nosotros estudiamos y cuando nosotros tenemos este conocimiento, difícilmente nosotros vamos a poder hacer algo así. Entonces, otra cosa que quiero que veamos de lo que estamos hablando es hasta dónde nosotros podemos llegar, o sea, extendernos en la narración que nosotros estamos leyendo. Hasta dónde llega la idea. Si agarramos el libro de Génesis, capítulo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros venimos leyendo. ¿Hasta dónde llega esta idea? Llega hasta el capítulo 2. Hasta el capítulo 2, ahí por los versos 6 y 7 se detiene la idea. Porque de ahí se empieza a hablar de otra cosa. Cuando Dios forma a la mujer, se le entrega al hombre y le dice, bueno, las cosas del capítulo 3 ya nos está hablando de la caída del hombre. Y dice, pero la serpiente era uno de los animales más astutos que Jehová Dios había hecho en el huerto del Edén. Empieza así el capítulo 3, entonces ya se apartó de la idea que traíamos, ¿verdad? El capítulo 1, que es donde se viene hablando de la creación, de la formación de los cielos y la tierra, cómo Dios ordenó majestuosamente todo el universo, y se nos dice de dónde pues procedemos nosotros, y se da mucha información que está ahí contenida en los textos. Pero llega un punto hasta donde se llega la narración de la creación. De allí para allá empiezan a decirse otras cosas. Entonces, si nosotros estamos haciendo un estudio textual y nativo, el estudio textual y nativo es como el hermano pastor lo hace, que él saca un libro y empieza el capítulo 1, verso 1 y se va hasta terminar el libro. Eso es una enseñanza textual y nativa, o sea, usted se va. Lo que usted tiene que hacer es conocer hasta dónde llegan los argumentos, la temática, la idea que se está trayendo dentro de los textos, para que de esa manera nosotros no poder confundir muchas cosas. Por ejemplo, si hay doctrina, si hay alguna enseñanza moral, o cualquier enseñanza que se meta dentro de lo que nosotros venimos leyendo a través de la narración. Tipos de textos. ¿Tenemos idea nosotros qué clases de tipos de textos tenemos en la Biblia? Nada más uno contesta. Los tipos de textos que tenemos en la Biblia son 3 nada más, 3 tipos. Está el texto de la lógica, donde se mira la lógica de lo que se viene platicando. Textos históricos y los textos de teología, o que están relacionados con la teología de Dios. Esos son los únicos 3 que existen: lógica, historia y teología. La lógica. ¿Cómo nosotros vemos la lógica? Cuando las ideas del texto aparecen entrelazadas en la línea de pensamiento de toda la sección. O sea, seguimos un orden lógico, decimos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Se sigue el orden lógico. Historia.
Cuando existe una relación de determinados hechos o acontecimientos, digamos como por ejemplo la curación del ciego en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, que ahí había un ciego de nacimiento, Jesucristo lo sana y todo eso. Se extiende en todo el texto, en todo el capítulo 9 se va hablando de lo mismo, hasta que llega a un cierto punto donde se corta. ¿Por qué? Porque ahí empieza otra idea. Ahorita la vamos a ver. O sea, por eso le digo, como vamos a ver ese ejemplo. Pero, y el tercer punto, lo teológico que se puede ver, es cuando el contenido del texto forma parte de un argumento doctrinal, como sucede, digamos, entre los libros de Gálatas, Romanos, que están cargados de doctrina. Ahí nosotros podemos ver este ejemplo. Si vamos a San Juan capítulo 1, abran conmigo la Biblia allí, San Juan capítulo 1, perdón, capítulo 9, verso 1, San Juan 9. Les voy a decir algo, vamos a dividir el capítulo de esta manera. Del versículo 35 al 38, ahí nosotros vemos una plática que tiene Jesucristo con el ciego. El ciego ya está sanado, él ya está viendo al maestro, ya lo puede ver, lo curó, ciego de nacimiento. Pero desde el versículo 1 hasta el versículo 34 es el contexto de estos textos. No necesitamos irnos a buscar otros textos más allá, lejísimo, cuando tenemos el contexto de los textos del 35 al 38, ahí cerquita. Déjenme leer los primeros textos. Capítulo 9 de San Juan, verso 1 en adelante. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Oigan el pensamiento que había entre el pueblo de Israel, que si un hijo nacía malogrado es porque los padres habían pecado. Miren la respuesta del Señor en el verso 3. Respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿para qué estaba ese ciego ahí? Para que las obras de Dios se manifestaran en el ciego. Verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué es Cristo? Luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el dedo, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ven a lavarte al estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Y ahí se va todo el argumento, mire, se va hasta el verso 34. Del verso 35 al verso 34, al verso 38 tenemos otra idea. ¿Por qué? En el verso 35, oyó Jesús que habían expulsado al ciego de la sinagoga. Oiga, ¿qué clase de líderes tenía Israel? Oyó Jesús que habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondiendo le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y mira el verso 38, y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Vean lo interesante de toda esta trama. Usted puede sacar el estudio de aquí, del verso 35 al 38, donde se habla de la curación del ciego, y donde se habla ya de una relación de Jesús con el ciego, pero en vías de salvación ya. Y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le dijo: ¿quién es, Señor, para creer en él? Él dijo: yo soy el que habla contigo. Fíjense, hermanos, de que contados en la Biblia, contados,
a quienes el Señor Jesucristo se los reveló directamente quién era el Hijo de Dios. ¿Se acuerda quiénes se los reveló? A Pedro se lo reveló, dice, mi Padre que está en el cielo, dijo Jesús, se lo reveló directamente a Pedro. Por eso Jesús dijo una bienaventuranza, Simón Pedro, porque mi Padre dice, te ha revelado quién soy yo. Jesús no se podía revelar a sí mismo porque en Isaías capítulo 53 está escrito sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová. Entonces, esta revelación no venía directamente de Cristo, era a quien Dios se la daba. Pero en este caso, el Señor le dice a este ciego, yo soy el Hijo de Dios. Al otro que se lo dijo fue a la mujer en el pozo. Yo soy, le dijo, ¿qué habla contigo? Yo soy ese profeta que había de venir. Y si usted lo mira, hermano, contamos con los dedos a quienes Cristo les dijo, yo soy directamente el Mesías. Entonces tenemos este estudio en el cual nosotros vemos el texto y los contextos, hermano. O sea, vemos la curación, aquí Jesús hace un diálogo con el ciego y donde ellos, pues, donde se desprende todo el argumento. Es bien interesante, léanlo en su casa, estos textos, porque usted se va a dar cuenta ahí, hermanos, en la narración que se hace, se habla de doctrina, se habla de moral, se habla de pecado, se habla de muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando los fariseos oyeron de que había habido una sanidad de un hombre de ciego de nacimiento, a ellos como que les pudo ver que cómo es que sanaron a un ciego de nacimiento. Y mire, hermano, es que estos señores tienen un pensamiento bien malo. Y Jesús también como que se proponía también echarle carbón al asunto. ¿Por qué? Porque Jesús el día que sanó a este ciego era el día de reposo, era sábado. Y hizo lodo. Y por eso lo estaban condenando los fariseos, porque había hecho lodo con los dedos. Dice el día de reposo, dice, ¿cómo este hombre puede proceder de Dios? Quebranta el día de reposo. Oiga nomás. Si debían entendido que el día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Nosotros lo entendemos, pero en tiempos de Jesús no, ellos no querían matar al Señor. ¿Por qué? Porque decían que este hombre era pecador y que aguantaba el día de reposo. Cuando llevan al ciego enfrente de ellos a la sinagoga, se hizo un argumento ahí en el cual el ciego viene por último hasta les da una cátedra. Bueno, les dice, hasta ahora nadie se sabe, dice, que abra nadie los ojos a los ciegos. Y si ese hombre fuera pecador, dice, yo no creo que Dios lo escuchara. Porque Dios dice, se agrada de los que le temen, dice, y a ellos sí los escucha. Vienen los fariseos y le dijeron, tú eres su discípulo, le dijeron. Tú eres el que estás diciendo eso, dice. Tú naciste del todo en pecado, oiga. Nosotros, dijeron, discípulos de Moisés somos, oiga. Yo no les creía, creo. Discípulos de Moisés somos. Si ellos fueran realmente discípulos de Moisés, hubieran creído quién era Cristo, el Señor. Pero ellos tampoco creyeron. Entonces usted, hermano, mire, examine el capítulo, porque usted se va a dar cuenta la riqueza que está contenida en ese capítulo. Se habla de doctrina, se habla de enseñanzas morales, se habla de la doctrina del pecado, se habla de las creencias, hermanos, de los que la gente tenía de aquel tiempo. Tenemos muchas cosas metidas ahí, que el Señor Jesucristo las va aclarando poco a poco. En el desarrollo del tema, usted va viendo y del texto, cómo se van aclarando las cosas. Ok, a veces, déjenme decirles unos 15 minutos más. Déjenme decirles algo más. A veces, hermanos, en algunos textos, en la palabra de Dios, encontramos las tres ideas que les di. Las tres ideas que encontramos de los textos: la lógica, la historia y la teología. Muchas veces están metidas en un solo texto, están metidas las tres ideas. ¿Saben quién era un experto en eso? El apóstol Pablo. Tremendo hombre de Dios, el tremendo apóstol, manejó el Señor. Entonces, en ello vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vayamos a Romanos 3:20. Vamos a ver un ejemplo donde tenemos
una conexión doble. Mire, aquí dice este texto: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Encontramos, les digo, dos ejemplos dobles, de la lógica y la teología. Y podemos tomar como contexto inmediato Romanos 3, 9 al 19. Ese es el contexto de lo que estamos hablando. Déjenme decir eso. Podemos tomar la lógica. Sabemos, hermanos, de que nosotros, como dice el Salmo 50, como dicen otros textos bíblicos, que nosotros nacimos en pecado. Dice que nosotros nacimos en pecado y que en la carne, en nuestra carne, mora el pecado. Por lo consiguiente, cuando yo traigo la ley de Dios enfrente de mí, lo que yo puedo ver es que la ley me dice a mí lo que soy, pecador. Entonces, por lógica, la ley nada más me está enseñando que yo soy pecador, pero la ley no me puede salvar. ¿Por qué? Porque en mí mora el pecado. Entonces, ¿la teología qué es? Los 10 mandamientos. Tenemos la palabra de Dios. Los mandamientos que fueron dados en Sinaí. Por ejemplo, el capítulo 20 de Génesis, que empieza y dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Dice, con mano fuerte y extendida. No tendrás, dice, dioses ajenos delante de mí. No te vas a inclinar a ellos ni te vas a adorar, dice. Y luego Dios empieza a dar 10 mandamientos. Ese es el decálogo que se le llama. La ley moral, la ley que está en el corazón del hombre, la ley que está en la conciencia. Por eso, déjenme decir aquí esto aparte. Muchos tal vez se preguntan, bueno, ¿qué pasó con los que no conocieron ni la ley, ni conocieron a Cristo, ni conocieron los profetas, ni conocieron nada de Dios? ¿Cómo Dios los va a juzgar a esa gente? Porque va a venir un trono blanco donde todos van a comparecer delante de Él, y todos los muertos, chicos y grandes, todos van a comparecer delante de ese trono y van a ser juzgados, dice, de acuerdo a las obras, a lo que se hizo. ¿Cómo Dios va a juzgar a esa gente? Los va a juzgar por la ley de la conciencia. Por la conciencia Dios va a juzgar a esa gente. A la iglesia, Cristo, cuando vamos al tribunal de Cristo para recibir ya lo que hemos hecho en la carne, sea bueno o sea malo, Él nos va a pasar ahí, hermanos, por la palabra. ¿Sabías que esto era malo? ¿Por qué lo hiciste? Mira, aquí tienes una pérdida. El tribunal de Cristo no es para condenar a nadie, pero sí para perder tal vez muchos ganadores. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ser también, digamos, de una manera juzgados de acuerdo a las obras que hicimos. Entonces, estamos diciendo que en el capítulo 3, verso 20, por lo digo, síganme con cuidado, porque yo sé que esto, hermano, a veces nos puede. Aquí estamos viendo el texto y vamos a ver los contextos de lo que se está hablando. Para que cuando usted vaya a formar un sermón, lo haga de una manera, hermano, que usted convenza a la gente. Yo le decía a mi esposa, oye, que estamos en el carro. Si ni yo mismo me puedo convencer a veces, le digo, convencer a otra gente. Mire que si no es Dios, si no es el Espíritu Santo, hermano, no, la obra no se hace. Es que, bueno, vamos a, aquí en este texto digo que vemos la lógica y la teología. Y podemos tomar como contexto, les digo, Romanos 3, 9 al 19. Donde el apóstol Pablo, hermanos, acusa a gentiles y a judíos que todos estamos bajo el juicio de Dios y que si no nos arrepentimos y que si no nos volvemos y creemos en Cristo, vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de justificación ahora que hallamos para los creyentes, por medio de la fe. Hemos llegado, hermanos, a Él a través de la primera parte de la sección que empieza en Romanos 1:17. ¿Se fija de dónde venimos? Venimos de Romanos 3:20. Agarramos como contexto el versículo, del versículo 9 hasta el versículo 19. Pero la idea de dónde viene todo esto, ¿cuál es? De Romanos 1:17. ¿Se acuerdan que dice Romanos 1:17? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela
por fe y para fe, como dice la Escritura, mas el justo por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjese, y ahí viene toda la idea de lo que nosotros estamos hablando. ¿De dónde viene la idea? El verso 1, capítulo 1, verso 17. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, que acaba justificando al pecador y denunciando el pecado, sometiendo a todos los hombres, a todas las personas, a judíos y a gentiles, bajo una misma condenación. Entonces, por eso le digo muchas veces, agarrar textos aislados, predicar de ellos, enseñar de ellos, esto puede ser muy peligroso. Si no se conoce desde dónde viene la idea. En este caso hemos llegado hasta aquí, hasta el capítulo 1, verso 17, de donde se desprende toda esta idea y toda la trama donde Pablo acusa a todo el mundo que nadie se puede justificar delante de Dios, ni por las obras de la ley, ni por cualquier obra que usted haga. Usted no se puede justificar delante de Dios, sino es a través de la fe de Jesucristo. Pero déjeme decirle algo, que ya solo porque tal vez digamos que nadie se justifica por obra ni nada de eso, el pueblo de Dios se va a quedar de brazos cruzados. Porque la fe también tiene obras. Y si la fe no tuviera obras, entonces es una fe muerta. Como dijo Santiago en su epístola. Entonces, les digo, cuando nosotros examinamos el texto, lo que contiene el texto, nosotros podemos tomar los contextos y desde dónde aparece la idea que venimos siguiendo. Un ejemplo de contexto triple, un ejemplo de un texto triple donde se ve la lógica, la historia y la teología, es en Gálatas 5:4. Vamos a ver. Gálatas 5:4. ¿Me están siguiendo, hermanitos? Aleluya. Porque creo que están pensando en el champurrado en los tamales, creo. Como ir a ver los regalos, dicen, ajá, ya me estoy leyendo las ideas. Bien. Gálatas 4:9. 5:4. Gálatas 5:4. Como que le estoy adivinando el pensamiento, ¿verdad? Ya habrá comido el hermano que está adivinando. Dice. Gálatas 5:4, ¿qué dice? Esperen que Dios. ¿Qué me pasa ahora? Estoy pensando en el café, ¿verdad? Cristo os desligasteis. Gálatas 5:4 dice la palabra del Señor. Mire, este texto está emocionante, hermano. Muy emocionante. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí encontramos una triple forma de ver la lógica, la historia y la teología. A ver, en primer lugar, si nosotros leemos este texto así a simple vista, de la gracia habéis caído, se nos hace darnos la idea de una horrenda condenación. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de condenación, ni de que se fue al infierno, ni que no. Pablo está hablando de caer de la gracia para irse a un sistema por el cual usted quiere ser justificado, en el cual no le va a salir. Sí, en la iglesia donde yo estaba antes, a muchas personas le decían, de los hermanos de la gracia han caído, le decían. ¿De qué versículos que te lo agarran? Para asustar a muchos, aleluya, ahora. Usted no se asusta, hermano. Usted dice que le digan a esta persona tal vez no sabe el Biblia. O tal vez no sabe lo que está hablando. Entonces, aisladamente nosotros podemos sugerir una horrenda condenación. Pero mire, el contexto de este texto está en el 5:11. ¿Qué dice el 5:11? Y yo, hermano, dice Pablo, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución. ¿Por qué padezco persecución todavía? Pregunta Pablo. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz.
Hablemos del texto que está arriba, donde encontramos las triple cosas que se encuentran ahí. En primer lugar, historia. La historia la vemos que Pablo iba evangelizando casi toda Asia Menor y detrás de él venían los judaizantes, diciéndoles, si ustedes no se circuncidan no pueden ser salvos. Y Pablo habla de la circuncisión también. ¿Por qué? Porque dice que la circuncisión somos nosotros. La circuncisión del corazón, dice. Echar fuera de nosotros, dice, este cuerpo pecaminoso para creer en Cristo. Nosotros somos la verdadera, dice Pablo, circuncisión. Por eso Pablo le decía a los hermanos, no se circunciden. Porque si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley. ¿Y quién la puede guardar, hermano? Por favor. Y hasta mismo el apóstol Pedro en el capítulo 15 del libro de los Hechos dice, ni nosotros, dijo, ni nuestros padres han podido guardar, dice, toda esta ley. ¿Por qué les quieren poner a los gentiles, dice, una carga que no se puede llevar? Entonces lo histórico es esto. La lógica es también que si usted se aferra a un sistema para ser justificado, lógicamente usted cae del otro. Como está diciendo el apóstol Pablo aquí. Los que se quieren justificar por la ley, dice, y ya han creído en Cristo, dice, de la gracia han caído. Entonces, ¿de qué Pablo está hablando de caer de la gracia? Que usted abandonó el sistema de la fe, de creer en Cristo, por irse a observar la ley mosaica. Esa es la lógica. Usted pues, y la teología pues es esa. La teología es solamente por Cristo Jesús, por la fe en Él, el ser humano ahora puede ser justificado gratuitamente. De esa manera nada más. ¿Decimos amén? ¿O no me entendieron? Usted se fija, hermanos, las ideas que contienen los textos. Gálatas 5, como les dije, 5:4. Este pasaje lo ocupan mucho los que les gusta asustar a los hermanos. Había un pastor por ahí que cuando unos hermanos se iban para otra iglesia y regresaban nuevamente, él les decía, ustedes de la gracia han caído, y ustedes se fueron de aquí para seguir otra doctrina. Y fíjense que yo me quedaba pensando cuando el pastor decía eso, y me daba un poco hasta de temor, porque yo estaba pensando irme también. Porque como que no lo convencía en uno, o sea, hay algo, o sea, cuando el Espíritu Santo trabaja en uno, como que hay algo que usted dice, como que no me cuadra esto que está diciendo, cómo predica o cómo enseña esta persona. Entonces, pues usted le dice, a pegar carrera de ahí. Entonces, las personas que se iban acostumbradas a un servicio, a un culto, a una doctrina, como la que tenían en la iglesia, donde han estado por 14, 20 años, irse para otra iglesia nueva, pues es muy difícil acomodarse, hermano. O ver algunos hermanos de vino nuevo que se han ido, no regresando. ¿Por qué? Porque no se puede acomodar uno a otro sistema ya. Aquí nos preocupamos, el hermano pastor se preocupa por enseñar la Biblia sistemáticamente. A muchas personas les aburre, pero déjenme decirles, así es como se adquiere mucho conocimiento también. Mucha información. Usted tiene un conocimiento, vamos a decir, más global de la Biblia. No simplemente está en una rutina de sermones o de enseñanzas y de eso, ¿no? Usted conoce libro por libro de la Biblia. Más bien, así no es fácil, créanme, enseñar. Usted tiene que pasar muchas veces por textos y contextos y libros, hermanos, que muchas veces nosotros no quisiéramos ni entrar allí. Pero tiene que predicarse y tiene que enseñarse. Entonces, de esta manera, cuando usted se tope con textos de esta naturaleza, recuerde lo que estamos estudiando. En los textos se mira la lógica, se mira la historia y se mira la teología. La lógica, que es que si usted abraza otro sistema para ser justificado, usted cae de la gracia. ¿Usted cree, hermano, que hay muchas religiones por ahí que dicen, vamos hasta tal lugar a hacer penitencia, hacer esto otro, hacer aquí, hacer allá? Esos han caído, hermanos, de la gracia verdadera de
en Cristo Jesús, que por la fe somos justificados y somos salvos. O seguir un patrón de ideas, hermanos, siguiendo otros dioses ajenos, otras teologías o otras enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. El que dice que es cristiano y abraza otro redentor, otro Cristo, otro Mesías, otra forma de justificación de la gracia, se ha caído para seguir algo. Que brille su nombre, que brille solo él. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga. Que brille solo